Bueno, yo les comentaba cuando lo presentaba el programa de hoy que íbamos a tener invitados acá, un invitado acá en los estudios de Pacífico. Y bueno, ya está con nosotros y les adelanté de quién se trata. Es el diputado nacional por Salta, por la Unión Cívica Radical, a su vez presidente del partido acá en nuestra provincia. Estamos hablando del doctor Miguel Nani. Miguel, ¿cómo te va? Qué gusto. Un gusto, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, te veo cara de cansado, Miguel. Día largo este, ¿no? No, digo que de varios días largos. Sí, bueno, tuvimos un traqueteo semanal increíble, el fin de semana también fue muy movido, así que llegamos al lunes medio extenuados, pero No, ¿cómo comenzamos la semana? nada, ¿Cómo? pero contento, tengo cara de cansado, pero feliz. Sí, contento, No, pero, cansado, pero feliz. sí. Bueno, la idea era invitarte para que nos cuentes lo que fue este importantísimo encuentro de radicalismo a nivel nacional en Mendoza, donde me imagino que, bueno, se conversó mucho sobre lo que es la realidad del país, pero fundamentalmente sobre la realidad interna de la Unión Cívica Radical. En momentos donde por ahí uno escucha a lo mejor a figuras importantes como la de Ricardo Alfonsín, que Ricardo Alfonsín, bueno, una de las preguntas, ¿no? Es, por ahí algunos se preguntan, che, ¿sigue estando en el radicalismo? ¿Sigue estando en Cambiemos? Bueno, pero vamos por parte. Contanos, Miguel, ¿a qué se debió esta convocatoria del radicalismo a nivel nacional? ¿Cuál era el temario, por así decirlo? Nosotros tuvimos un encuentro donde nos dimos cita todos los presidentes de todos los distritos del radicalismo, le llamamos un comité federal, tuvimos todos presentes en Mendoza, nuestro presidente, nuestra máxima autoridad partidaria, es el gobernador de Mendoza, el doctor Cornejo, y debatimos mucho. A mí me da gracia porque la prensa entera, mucha prensa del país estuvo ahí, porque cada vez que nos juntamos los radicales, como que noticias para mal, ¿no? Espera que nos peleemos, que nos vamos de cambiemos, que nos peleemos entre nosotros. Nada de eso pasó, nada de eso más lejos, ¿no? Nosotros nos reunimos para hablar de las medidas nacionales, de la marcha del gobierno, de lo que le podemos aportar al gobierno y sobre todo después un trabajo interno, a ver, porotear cómo está cada uno Ujú. en su En región y su encontramos distrito. realidades muy, muy distintas, ¿no? Pero de esas realidades distintas, todo con la misma visión, ¿no? La necesidad de profundizar el cambio que la Argentina experimentó en el 2015 y ver cómo podemos aportar, porque hoy la realidad es que el radicalismo aporta un sólido bloque parlamentario, ¿no? Ujú. Hoy no se puede hablar de coalición al 100% de quienes nos gobiernan, porque el radicalismo creo que el enorme aporte que le hace es de gobernabilidad, de su bloque de senadores nacionales y su bloque de diputados nacionales. Tenemos 3 gobernaciones y queremos en el 2019 cambiar esas 3 por 9 o 10 gobernaciones, ¿no? Para eso vamos a laburar muchísimo. Ese fue el contexto del debate, ¿no? Y después Ujú. ver las medidas del gobierno, ¿no? Y sobre todo las medidas de las tarifas Ujú. públicas, las tarifas del gas, de la luz. Y cómo ve la Unión Cívica Radical el gobierno de Cambiemos, del que son parte, pero que el presidente se llama Mauricio Macri y viene del PRO? Bueno, te decía que para nosotros, para la Argentina, esta es una coalición inédita. Daniel, vos fíjate que no tenemos un manual de cómo se convive en un gobierno que no tiene un solo signo político, si bien lo dirige o tiene preeminencia el partido del presidente, que es el PRO, pero después de eso no tenemos una experiencia tan voluminosa como esta para muestra, ¿no? Ujú. Entonces, difícil. Y en el tema de la política, de las políticas de Estado, también difícil hacer congeniar todos los intereses, porque te hablaba recién del tema tarifario Ujú. y es un tema que nos preocupa mucho y donde hay todavía en el país una enorme cultura unitaria, donde pareciese que nosotros tenemos que bancar o mantener el buen sistema de gasto de los porteños, cosa que no empieza a ser así, ¿no? Y en eso hay que crear muchas cosas, porque es doloroso ver cómo se van a sincerar las tarifas, pero también hay que entender por qué uno hace lo que hace, ¿no? Entonces vos ves que acá nadie se atrevió, ningún país se atrevió a macanear con la energía, ¿no? Ni con las
ni con el petróleo. Fíjate que ni Cuba ni Venezuela, que han sido gobiernos que hoy nos damos cuenta que empiezan a fracasar, se han atrevido a macanear con la energía. Y la Argentina sí, la Argentina perdió su soberanía energética, metimos manos, precios artificiales, ¿no? Y hoy tenemos como que el saldo es que ya no hay soberanía energética, cuando hace 5 o 6 años la Argentina producía energía no tan solo para nosotros, sino también para vender a Uruguay, gas a Chile. Entonces, esto está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, ahora hay que sincerar muchas cosas, doloroso es esto, pero bueno, es así. Y creo que ahí nosotros radicales también podemos aportar un matiz muy distinto, si bien parecido, teniendo en cuenta de que esto tiene que cambiar, pero creemos que el interior tiene que beneficiarse en algo, ¿no? Tiene que subsidiarse Ahora, en gran parte de eso. ¿cuál es la idea particular del radicalismo sobre ese tema? Porque es una situación, como vos decís, muy difícil, Miguel. Primero, porque hubo el macaneo este del que vos hablabas, este tema que se hizo durante los 12 años del gobierno kirchnerista, donde no se hicieron las inversiones que se debían hacer, y la Argentina perdió esta soberanía energética. Hay que recuperarlo, eso es absolutamente necesario, si no, no hay país. Ahora, para hacerlo, según dicen algunos economistas, es necesario esto que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, pero ustedes ven objeciones a eso o dice, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el aporte que hace el radicalismo en ese sentido? Creo que la verdad que los deberes económicos del gobierno, creo que lentamente nosotros empezamos a ver sus frutos, Daniel, ¿no? El índice de la pobreza bajó, poquito, pero bajó, el empleo, la tasa de empleo bajó, disminuyó el desempleo, es decir, hay acá un parámetro de decir, bueno, las cosas están bien. Pero bueno, a nosotros nos gustaría ir en algunos temas mucho más a fondo y en otros ser mucho más graduales, ¿no? Eh, es difícil todo lo que se le pide al gobierno, porque vos fíjate, se le pide que se termine con la inflación. Bueno, tenemos 70 años de cultura inflacionaria, eso es Ujú. muy difícil, pero creemos que podemos aportar mucha experiencia desde lo político, desde el fondo, de lo gestual también para generar confianza. Creo que tenemos en eso mucha experiencia y muchos cuadros para eso, ¿no? Pero creo que uno no se gana las cosas llorando ni reclamando, sino cuando adquirís determinado volumen político, creo que la opinión de cada uno es insoslayable, ¿no? Entonces creo que empezamos ahí a ganar ese volumen político, ¿no? El tema de las tarifas, particularmente para terminar con este tema, creo, vamos a presentar un proyecto, no sé si en disidencia, pero sí, te digo que con algunas alternativas o paliativos para el interior, ¿no? Por Ujú, supuesto que está la tarifa social, ¿no? Que ujú, más de un tercio de toda la población de la República Argentina ya la tiene, pero que no alcanza con eso. ujú. Y ahora, dentro de lo que es la participación concreta del radicalismo en el gobierno, porque eso también es algo que por ahí uno dice, nos sentimos como los hermanos pobres, si bien hemos dado un sustento enorme, si no hubiera estado el radicalismo, Macri no estaría donde está. Y muchos dicen, che, pero somos como el pariente pobre, no nos participan. Se habló de ese tema, Miguel, ¿se siente el radicalismo como, no excluido, pero sí con poca participación en No, el gobierno? no, nosotros nos planteamos, Daniel, ganar volumen político para tener más participación. Vos no podés aportar lo que no tenés. Esa es la Ujú, realidad. Y creo que hay que ser consciente en el lugar donde estamos parados y en el tiempo que estamos viviendo. Porque como te decía, esta es una coalición inédita que estamos aprendiendo a vivir en esta coalición. Y que la primera muestra de convivencia y de capacidad la demostramos en el Congreso. Ahora hay que ir por más, hay que aportarle al gobierno no tan solo el trabajo legislativo, sino también el ejecutivo. Necesitamos para eso más gobernadores, más presencia en los ministerios, pero eso lo vamos a ganar cuando el radicalismo crezca en su dimensión, ¿no? Como fuerza política. Entonces, no creo que uno tenga que plantarse ante el presidente y reclamarle más participación. Estas cosas en política no se regalan, se ganan. ujú. Pero de hecho, a ver, ya hay fuertes indicios de que es posible que mm, la fórmula vicepresidencial la integre un radical. O sea, no es rayado en la locura pensar eso. Pero también tenemos que pensar en
cómo nosotros trabajamos bien para poder ganar las próximas elecciones, no tan solo en el país, sino también acá en Salta y en la región. Entonces, estamos en permanente discusión sobre eso. Ujú. Ahora, este tema, lo que hacías referencia recién, ¿no? Eh, Integrar la fórmula gubernamental nacional del 2019. Recién decías, ya no suena como utopía, sino suena como una realidad más cercana. ¿Hay voluntad, crees vos, dentro de lo que es el PRO o el propio presidente Macri, en la medida en que se demuestre esto que vos acabas de mencionar, que me parece la palabra adecuada, ganar volumen político? ¿El radicalismo estará en condiciones de compartir una fórmula gubernamental el año que viene, Miguel? Yo creo que voluntad política no estamos en la cabeza de Mauricio Macri, No, por eso digo, pero pero tenemos gente que está dispuesta a hacerlo y que ve que es muy posible eso. Y también veo, Daniel, que esto no es pan comido como dice como dicen mucha gente, ¿no? Creo que hay una gestión que ha puesto las cosas en su lugar, que hace una gestión austera muy buena. Esa austeridad también se va a reflejar el día de las elecciones, que esto no tiramos manteca al techo, no vivimos épocas de extremada bonanza, como para que estemos en condiciones de decir, che, vamos en el 19 y vamos por goleada. Vamos a necesitar de todo. Y creo que si cambiemos a quien va más a necesitar es a los radicales, por lejos. Somos conscientes de eso, el desafío que tenemos es enorme, porque hoy tenés un país donde el 90, 85% de las gobernaciones es del justicialismo. La territorialidad política hoy le pertenece en muchos sectores al justicialismo. Si bien Mauricio Macri pudo ganar una presidencia con los gobernadores, la mayoría en contra, vamos a tener también una cuestión adversa muy profunda, porque es que tenemos casi el mismo contexto político, o sea que no va a ser fácil. Yo estoy convencido que nos va a ir bien, pero vamos a necesitar de mucho trabajo y de todo, ¿no? en este encuentro de Mendoza, donde contás que bueno, estuvo absolutamente las máximas autoridades del radicalismo, ¿se descartó de plano, Miguel, la posibilidad de que el radicalismo abandone Cambiemos? Nunca nosotros planteamos eso, jamás. Sería una irresponsabilidad. Si bien las provincias tienen algunos matices Ujú. y hay provincias bien complejas como lo es Salta, Como la nuestra, como no es claro. nada más y nada menos que la capital federal, o Tierra del Fuego, que tienen visiones iguales, o Catamarca, que también tiene una fuerte presencia de Cambiemos, y el intendente de la capital justicialista, que entra igual que esta, pero jamás pensamos en abandonar esto porque eh, creo que es el presente y el futuro de la Argentina es esta coalición, ¿no? Ujú. Por lo menos lo que no queremos es que nos vuelva a pasar lo que ya nos ocurrió con el kirchnerismo. Entonces, yo muchas veces me levanto y digo, ¿y si intentamos otra cosa? Y digo, miro 5 o 6 años, digo, no, Dios mío, mejor sigamos acá y veamos cómo acomodamos las cargas. Ujú. Ahora, el nombre, el nombre de Alfonsín tiene un peso enorme, no solo en el radicalismo. Cuando escuchás, cuando lees, cuando lo ves a Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, decir que hay que recrear otra cosa. ¿Qué siente el radicalismo? ¿Se habló del tema Ricardo Alfonsín en No, Mendoza, Miguel? no, pero es una opinión muy válida. Es una opinión muy válida. Yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa así. Ahora, una cosa es opinar de afuera, y otra cosa muy distinta es resolver en serio los problemas de la Argentina y de hacerse cargo de las responsabilidades que uno no puede eludir, ¿no? A mí me Ujú. encantaría decirte, Daniel, che, la verdad, Daniel, que vamos a bajar la tarifa de la luz y del gas. Y sería un esquema mentiroso. Sería pan para hoy y hambre para mañana. Y en eso yo creo que no hay que subestimar a la sociedad argentina, porque yo creo que ha dado muestras de mucha madurez. Ujú. Entonces, ha dado muestras de mucha madurez. Y muestra de esa madurez es que ha podido confiar en personas que no tenían estructura política. Yo repito siempre hasta el cansancio eso. Y a veces siento incluso que que la sociedad argentina está hasta más madura que sus propios dirigentes, ¿no? Y es por eso que Mauricio Macri ha podido ganar una elección sin ningún gobernador a favor, o es por eso que Urtubey mismo ha podido ganar en el 2007 su primera gobernación sin ningún intendente a su favor. La sociedad que está dispuesta a confiar incluso hasta los hombres que vienen
desde el llano, de la intemperie, sin grandes aparatos. Entonces creo y es benevolente. Los mismos problemas que tenemos los teníamos el día de las elecciones. Sin embargo, esta sociedad apostó. Entonces creo que hay que tener también un oído ahí. Y hay muchos que piensan que la solución tiene que darse hoy o mañana. Y a veces son salidas demagógicas. Ujú. El radicalismo tiene figuras importantes dentro de lo que es la economía, ¿no? Economistas de prestigio, aunque por ahí algunos dicen los radicales son muy buenos en muchísimos temas, derechos humanos y todo lo demás, pero en economía fallan. Ahora, ¿hay un diagnóstico del radicalismo de por qué cuesta tanto domar este potro terrible que se llama inflación, Miguel? Y te decía, 70 años de una historia inflacionaria, los últimos 12 alimentamos más esa historia inflacionaria, habiendo bonanza económica, teniendo estabilidad económica en toda la región, en el mundo. Había muy pocos países, Daniel, que tenían inflación. Argentina lo es hoy, de hecho estamos número 4 o 5 en el mundo. Estamos en los primeros puestos en las tablas de posiciones, pero para peor. Ujú. Entonces, y la prueba está, bueno, que la forma de bajar esto es el camino que entró el gobierno. La inflación de hoy es la mitad de la del año pasado, la del año pasado es menor del anteaño pasado, entonces creo que este es el camino. Ahora, claro que a todos nos gustaría que se pise el acelerador de fondo y te digan, "Che, ya no hay inflación". La verdad es que todavía no se puede y nadie pudo, porque tuvimos inflación, no hay década de la Sí, Argentina sí, sí. que no haya experimentado inflación. Y cuando no experimentamos inflación, nos fuimos para el otro lado, ¿no? La estanflación o lo que le pasó a Menem, ¿no? Que estaba todo quieto, pero quieto como en el cementerio, ¿no? Que había Ujú. altas tasas de desocupación, Sí, sí. no existía prácticamente la industria argentina ni el campo, era un país netamente financiero y nada más. Ujú. Entonces creo que falta continuidad, la continuidad y que la estamos agarrando ahora, ¿no? Ujú. Ahora, cuando se fijaron las metas inflacionarias para este 2018, y a partir de allí el gobierno nacional dice, bueno, le pongamos un techo a las paritarias, se habló del 15%. Y hoy vemos que la inflación ya en los primeros meses está cerca del 6, 6 pico, 7, y algunos economistas dicen que con este ritmo la inflación va a estar arriba del 20%. Y entonces ahí es cuando muchos dicen, che, pero ¿por qué fijan una pauta en este porcentaje si ellos mismos saben que no lo van a poder cumplir? También el radicalismo muchas veces habló de este tema. Se hizo alguna crítica o se esbozó algo con respecto a este tema en este encuentro en Mendoza? Mira, nosotros tenemos eh, exministros con mucha afinidad radical. Uno de ellos es Alfonso Prat. Ajá. Dublón era, hasta antes de ser ministro, era asesor de senadores nacionales radicales. Hay mucha afinidad y muchos cuadros, de hecho, hasta hay salteños trabajando con él. Pero creo que las metas que se ha fijado el gobierno, yo no descartaría que las pueda llegar a cumplir. Hay que ver cómo transita el año. Pero sí, Daniel, yo te aseguro que por más que les pifies uno o dos números, va a ser mucho menor que el año pasado. Es así. Sí, habrá que ver qué pasa con este tema de las tarifas, que nos duele, pero que bueno, no hay magia en esto, Daniel, Ujú. no hay energía y vos calcula cuál era la brecha enorme de que nosotros llegamos a pagar 4 centavos, hablando del gas, 4 centavos pagaba el consumidor, lo que al gobierno le costaba 5 dólares y pico. Ujú. Calcula la Sí, sí, brecha sí, sí, enorme que sí, había de subsidio, era claro. imposible. Ujú. Pero creo que la economía, creo que los nudos que está desatando el gobierno, vamos a ir hacia un año mejor que el año pasado. Ujú. Ahora, no volviendo al tema de las tarifas, pero sí simplemente esto, ¿qué se le dice a aquel ciudadano que tiene la total y absoluta convicción de que esto es así, esto es una realidad, estamos viviendo en una situación de engaño, pero le llega la tarifa, la nueva tarifa de luz, de gas, y el usuario, el ciudadano dice, quiero pagar, pero no puedo. Sí, soy consciente, esto tiene que ser así, pero no me alcanza.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay Yo que sé, decirle a ese y ciudadano? que hablarle con la verdad, yo sé que es molesto ir al súper y ver los precios como están, que eran altísimos. Yo sé que es molesto y doloroso ir al surtidor y ver que la nafta está a 25 o 30 mangos, depende de qué le pongas. Ujú. Yo sé que es molesto ver la boleta de la luz o la del gas, y esto cuesta, pero nosotros vivíamos en una fantasía que era insostenible Ujú. y que, y que para muestra de lo insostenible está Venezuela, donde hoy no se consigue ni papel higiénico, ni No, chupete claro. para los bebés, ni remedio, ni carne, ni arroz, ni nada. Entonces íbamos a eso. Ujú. Sí, vamos, era una cuestión mentirosa. Lo más fácil que puede hacer el gobierno hoy, Daniel, es fabricar los billetes, como mentía el gobierno anterior. Y tener una apología en contra del gobierno anterior, digo, esto es lo que ocurría. Y yo confío en lo que nos está pasando. Yo te hablaba de la madurez que tiene la gente, porque esta gente apostó, ratificó hace poco el gobierno. Vos me dirás, está bien, pero no tenía estos cuadros tarifarios. Yo creo que tampoco va a ser tanto en muchos casos, y nosotros la responsabilidad de los legisladores y además del interior, y ese sí mi compromiso que quiero con ese ciudadano, fijar que vamos a reclamar otra tarifa para Salta, Ujú. porque es profundamente injusto. Mira, la semana pasada cuando volvía, una vecina de Buenos Aires me decía, me mostraba una boleta lo que pagaba ella en su luz, le saqué una foto, una tarifa en Barrio Norte, un barrio muy paquete de Sí, Buenos claro, Aires, claro. 700 pesos el bimestre de luz, eso no existe. Bueno, vamos a hacer algo con eso, vamos a Ujú. acomodar las cargas, y esta vez el saldo negativo no va a ser para el interior, eso sí te lo aseguro. Ahora, ¿por qué cambian los, los gobiernos, los signos de los gobiernos, ¿no? Radicalismo, peronismo. ¿Y por qué no hay una visión más federal de eso? También yo creo que es importante, ¿no? Que en este caso el radicalismo, que tiene una gran presencia territorial en todo el país, lo pudiera hacer que los funcionarios, que los que toman las decisiones escuchen esto, porque vos bien lo planteabas, lo hemos vivido muchas veces, Miguel. Funcionarios que cómodamente instalados en un despacho en la capital federal deciden sobre lo que pasa en Rivadavia, Banda Norte o en algún otro lado. ¿Por qué cuesta tanto que lo escuchen al interior? Ha habido una... Ustedes los legisladores no van, golpean la puerta, patean la puerta, lo agarran al funcionario y dicen, vení, ¿cómo haces esto? Yo creo que ha habido una cultura unitaria que no hemos sabido romper, es decir, todo pensado desde el centro hacia afuera, no desde afuera hacia el centro. Y la otra, creo que ha habido mucha falta de madurez política. Y me alegra cuando yo te digo de que a veces la sociedad está más madura que sus propios dirigentes, es porque fíjate que de pronto la política argentina empezó a discutir de transparencia, en muchos casos. Después de eso empezó a discutir, porque no discutíamos transparencia hace 10 años. Ujú, En 10 años nos gobernaba el paradigma de roba pero hace. Ese era el ujú. paradigma de la gobernabilidad Sí, sí. argentina, ¿no? Después nos gobernó del paradigma del que me importa, porque todos sabíamos que teníamos tarifas altas y que subsidiábamos nosotros el centro del país. Nadie puso sobre la agenda política en los últimos 20 años esto. Vos fíjate, nos quedamos de Ujú. cómplice de esto. Y empezaron a madurar así muchos temas. Hoy me alegra que se dé esta discusión. Ahora yo estoy convencido de que esta madurez va a ser para bien. Entonces creo que esto va a empezar a cambiar, Daniel. Muchos hablan ahora de que por qué Jujuy recibe más fondos a través de estos famosos ATN, recibe más fondos que Salta. Pues tuvieron la posibilidad de cambiar la ley de coparticipación para que ya nadie dependa de los ATN y que no haya un criterio amigo, Sí, enemigo, sí, sí. y que haya un criterio político. No, no fueron capaces de discutirlo, pero sé que lo bueno, bueno, que ya hay alguien, por ejemplo, que te dice, che, ¿por qué reciben tanto esto y nosotros menos? Empezamos a cuestionar cosas que antes no nos cuestionaban. Mirá, me voy a meter en un brete, pero mirá lo de los pasajes de los legisladores. Ujú. Este era un sistema que venía vigente hace 30 años. Nunca se habló de ese tema. Nadie, bueno, fue el propio gobierno el que puso en agenda esto. A mí me parece injusto porque somos nosotros del interior y los del interior necesitamos viajar, pero nadie lo puso. Bueno, es la sociedad que Ujú. empezó a preguntarse estas cosas. El nepotismo en el Estado fue
Bueno, no nos cuestionábamos eso hace 5 o 6 años. Empezamos a madurar, Daniel. Ujú. Ahora, después sí me gustaría tu opinión sobre este tema de los pasajes, ¿no? Pero se habló en este encuentro importante del radicalismo en Mendoza, doctor Nani, sobre el rol de Lilita Carrió. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven a Lilita Carrió? Porque es parte fundamental, fundadora de lo que es Cambiemos. Se analiza el rol de Carrió, se lo analiza con temor, que dicen, uy, por Dios, este es un peligro, en cualquier momento hace volar todo por los aires. ¿Cómo la ven desde el radicalismo? No sé si institucionalmente, bueno, pero ahí estaba a lo mejor la mejor dirigencia o la más importante dirigencia del radicalismo. Hay personas, Daniel, que tienen, recién te hablaba de volumen político, Sí, hay personas que muchas veces son más grandes que su propio partido o que su propio movimiento. Lilita, es un caso, creo que es el es un caso, caso. ¿no? Entonces, yo la veo muy responsable. Yo agradezco que estés en Cambiemos, porque se atreve a decir cosas políticamente incorrectas que nos hacen bien, ¿no? Que se escuchen, y creo que le pone mucho equilibrio, ¿no? Ujú. Este, nosotros convivimos dos culturas políticas distintas en esta misma coalición. Como decimos por ahí jocosamente, no somos del mismo barrio los radicales que los del PRO. Pertenecemos a cosas muy distintas. Y no lo digo denostando a nadie ni acomplejado, digo que esta No, es la realidad. es la realidad. Entonces cuesta entender eso. Y por suerte está Lilita que administra muy bien esas tensiones. Ujú. Esa es la... Ahora Lilita Carrió vuelve a la carga esta semana, mañana presente en la Cámara, nuevamente el pedido de juicio político contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso indudablemente, yo me imagino, en el seno de Cambiemos, en el propio presidente, le debe doler, pero como una patada en el hígado. Sí, a ver, se ha hablado mucho de su relación con el presidente de la Corte y Ujú. y ha habido prácticamente en crisis. Yo creo que ya hay que ponerle final a eso. Y final a eso creo que hay que ver si las denuncias de Lilita se consustancian con la realidad o si era una mera sospecha nada más. Creo que tener denunciado nada más y nada menos que al Claro. presidente de la Corte no es sano para nadie. Eh, Todos tenemos reparo en la justicia y ni siquiera reparos de honestidad o no, hasta de funcionamiento Ujú. también, ¿no? Este, este, este paradigma de roba que pero hace en los tiempos que te hablaba del menemismo, ni siquiera podría aplicarse a la justicia, porque siempre tuvimos una justicia que Claro, la famosa corte automática, sí, y ¿no? siempre fue morosa, pero Con más allá que sea automática, Lazareno y con todo. yo digo, vos quitale Sí, sí, cualquier sí. valoración política a la justicia, igual sigue siendo sigue estando en falta. Y digo, y en esto quiero salvar la responsabilidad de los jueces. Digo, tenemos un sistema que en eso también es obsoleto, Ujú. totalmente. Exactamente. Vengamos a Salta, Miguel, a lo que pasa hoy con el radicalismo en la provincia, después de vos traer escuchar todas las voces del radicalismo a nivel nacional. Frente a esto que escuchaste allá, ¿cómo está el radicalismo en Salta? Está muy bien, desde el 2013 hasta hoy el radicalismo no ha parado de crecer. Esa es la realidad. Y eso te muestra de qué es lo que estamos haciendo. Eh, no veo, yo no tengo otro análisis que eso. Y estamos también que pudimos llegar al Congreso de la Nación después de 20 años, después de 18 tener diputados o presencia legislativa en la capital. Creo que hay que trabajar en ese sentido. Ujú. Eh, yo no, yo no puedo hablar por las voces críticas del radicalismo porque no es que no las considere, sus críticas no se contactan con la realidad. Vos podés criticar muchas cosas, pero el radicalismo no está mal. Ahora, capaz que hay algunos que, nostálgicos de una fuerza que ya no existe, quieren que estemos mal, pero el radicalismo a mí lo que me encanta de esta etapa, que pasó a ser una fuerza testimonial a una fuerza incisiva de la política de Salta. Ujú. Ahora, el radicalismo en Salta, ¿está en Cambiemos o no? Sí, sí, Pero está en Cambiemos a nivel nacional, sí, pero en Salta pero no. creo que hay que redefinir Cambiemos. En realidad, eso es el aspecto simbólico, porque las coaliciones se sellan en un momento electoral y después se sostienen en el tiempo. Acá, técnicamente, eh, Cambiemos no existe reglamentariamente,
porque O sea, nunca se conformó. Sí, a ver, se conformó para las candidaturas nacionales en 2015 Para las nacionales. y duran ahí. A ver, yo creo que Cambiemos va a existir cuando exista sentido de pertenencia de todas las fuerzas políticas. Y la realidad es que estamos trabajando para eso. Hay que apostar en la madurez política de todos, pero Cambiemos se va a ratificar a nivel nacional cuando encaremos las elecciones presidenciales. Mientras tanto no existe técnicamente, sí existe moralmente. Sí. Entonces nadie se le ocurre ponerse a decir, che, nosotros somos o no somos. Bueno, ¿por qué? Porque hay una afinidad que va más allá de la letra y del papel y de la ley y del reglamento, ¿no? Bueno, esa afinidad acá en Salta hay que terminar, saldarla o construirla. Vivimos realidades muy distintas, es muy distinta la cultura del PRO, que te diré que tenemos mucha afinidad, muchos puntos en común, que nuestra realidad, que la de los amigos del PPS, que tienen otra cultura, que los del partido Propuesta Salteña, que tienen otra cultura distinta, y que una gran parte del justicialismo, que directamente es una cultura que nosotros la combatimos. Bueno, ese combate, ahora nos damos con que somos socios o semisocios. Bueno, hay que ver qué madurez adquirimos para poder coexistir todos. Yo siempre digo, bueno, como en Chile, maduró tanto esta coalición que nosotros seremos una parte que no la encabeza el justicialismo necesariamente, pero digo, acá nadie puede sentirse ni dueño ni excluido. Y nosotros estamos acá por convicción, no por especulación. Y no quiero que nadie se ofenda por esto, pero eso es la realidad. Hoy, sostener al gobierno en Salta y no da buenos dividendos, porque yo sé que las cosas están difíciles y muchos no entienden. A veces con razón, o quizás el gobierno no esté prestando la atención que nos debería prestar y habrá que reclamar más. Pero creo que el concepto que yo te dejaría, Daniel, es que tenemos que crear afinidad para que exista Cambiemos. Ahora, la figura de Gustavo Sáenz es la figura más importante de Cambiemos. ¿Cómo está ese tema? Porque la vez pasada hubo un encuentro importante digamos, una especie de convención del PRO, y de allá volvieron algunos con la idea de que Gustavo Sáenz era el hombre del presidente Macri. Gustavo Sáenz es el hombre del presidente Macri. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical en Salta frente a la figura de Gustavo Sáenz? Y que nosotros no tenemos en nuestro radar político esos interrogantes. Te lo digo con todo respeto, y no sabes por qué, porque nosotros construimos al revés. Nosotros no pedimos permisos para hacer. Nuestro vínculo es con una relación directa con la gente, con quienes simpatizan por nosotros. No necesitamos padrinazgo o bautismo desde Buenos Aires, ¿no? Porque los bautismos de Buenos Aires después terminan mal, en algunos casos bien, pero no es fundamental. Yo no, si yo te digo que hoy el intendente es la figura más importante, estaría ofendiendo a varios, incluso no a la misma fuerza, pero para muestra está la realidad. Nosotros crecimos, nos fue bien y creemos que llegó el tiempo de ser osado, y a él le fue muy bien. Entonces, ante esa evidencia, tampoco uno no puede ser necio. Ahora, no quiere decir que esa foto necesariamente tenga que replicarse ni en las candidaturas, ni en las propuestas, ni en los resultados. Puede virar enormemente. Yo te acabo de decir que Macri ganó sin ningún gobernador que lo apoye. Por supuesto que me encantaría decirte, che, ¿sabes qué? Daniel, yo voy a ser candidato a gobernador y tengo un pelotón de intendentes que me acompañan. La verdad que no tengo eso. Ante esa realidad yo confío que tengo que ser osado, porque si yo no confiase que nosotros nos podemos ganar, no estaría acá, reconociendo que algunos parten con una ventaja enorme, ¿no? Vos estás diciendo, adelantando un poco, Miguel, que vas a ser candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical. A mí me encantaría, dentro de Cambiemos. A mí me encantaría. Sí, sí, ¿Eso qué implicaría? ¿Ir unos pasos? Es posible. Y es posible también que haya más de un referente. Alfredo Olmedo hoy es parte del interbloque Cambiemos. Acá en Salta él es otra cosa, pero allá es un interbloque Cambiemos, entonces yo tampoco puedo descartar. Me está hablando del Congreso de la Nación. Claro, sí. Él se sumó al interbloque de Cambiemos. Es parte del interbloque. Estuvo en el encuentro de Olivos con el presidente, así que no hay actores exclusivos acá. Esa es la realidad. Y eso habrá que dirimirlo en las PASO.
esa es una alternativa. Una Sí, alternativa. eso puede ser una alternativa. Yo no quiero hablar ni por Alfredo, ni por el No, intendente. Alfredo Olmedo ya dijo que él va a ser Sí, candidato a gobernador. sí, y sé que anda bien. Además sé que anda bien. Sí, algunas encuestas Lo da que muy se bien. conocieron lo Sí, dan con sí. números interesantes. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo dialogo mucho con él, como empecé a tener diálogo con el intendente, porque creo que además no nos puede unir o desunir las candidaturas. Hay que ver qué se hace con las materias pendientes que quedan. Salta está en un estado financiero muy Muy delicado. bien, sí, eso es lo que dice. Ahora, en el Consejo Deliberante de la capital está Raúl Córdoba, que está en el interbloque Cambiemos, y está Sandra Varga, la otra concejal, que ella se dice: yo soy Unión Cívica Radical y yo respondo a las autoridades de mi partido. ¿Quién dejó de ser radical? Mira, ¿Varga o Córdoba? yo con el tema ya estoy mareado, calcula la gente. O sea, y más ya lo hablamos acá, Sí, Daniel. ya hemos charlado, Así bueno, pero el que tema te sigue. encanta meter el dedo en la llaga, ¿no? Decir la verdad. Yo en aquel momento te dije y yo lo vuelvo a ratificar. Pero es que la gente es la que no sabe, Sí, a ver, yo no creo que, sabe cómo leerlo a honestamente, esto. yo creo que Raúl se equivocó, se precipitó, creo que no debió haber hecho lo que hizo. Tampoco lo dramatizo tanto. Él, la verdad que tiene una historia de vida que yo le admiro, Sí. y él es también producto de la apertura que ha tenido nuestra fuerza, el radicalismo para con gente que era independiente, no sé la Ujú. realidad. Y bueno, él decidió irse a un interbloque. Nosotros no, claramente no llegamos a través de los votos de Cambiemos ni de una coalición del intendente, llegamos con votos netamente este, opositores. Él decidió hacer otra cosa, pero digo, yo confío que en el camino se acomoden las cargas, Daniel. Ujú. Yo no los voy a juzgar. Yo creo que Raúl Córdoba no tenía un compromiso para conmigo ni para con el radicalismo, si querés. Tenía un compromiso para la gente que lo votó. Él sabrá después cómo rinde cuenta, ¿no? Yo no voy a dramatizar. A mí me hubiera gustado que haya otro tipo de diálogo, que haya otro tipo de salida. Yo creo que no comparto lo que él hizo y sí quiero poner en valor lo que hizo Sandra Vargas, ¿no? Ujú. Que a la intemperie se la sigue bancando, ¿no? Entonces creo que tiene mucho valor eso. Veremos qué pasa. Yo con Raúl, a ver, lo quiero mucho, más diálogo mucho, Ujú. tenemos mucha afinidad también. No me gustó lo que hizo ahora. Ahora, no quiere decir que tengamos un manual los dos de cómo actuar y qué sancionar y qué no. Yo no soy dueño de la verdad, pero creo que no estuvo bueno lo que hizo. Ahora, el bloque de diputados en la provincia, si bien son 3 diputados, pero no, antes de que comiencen las sesiones ordinarias ya se empezó a hacer sentir, y ahora también se lo escucha, y se lo escucha bastante, con posiciones, con temas importantes, como este tema de la posibilidad de que se le dé una continuidad permanente a los jueces de la Corte de Justicia de Salta. ¿Cómo analizás como presidente del radicalismo la actuación de los diputados de la provincia de tu partido? ¿Son todos lo mismo? ¿Están todos en un mismo bloque? ¿Hay disidencia? Pero ¿cómo lo analizás vos como presidente, En Miguel? primer lugar, han tenido un trabajo espectacular. Vos fijate, basta abrir el diario de las últimas 2 semanas y no hay día. La novedad es que no sale en el diario un día. Y con temas que son urticantes y que nadie se atrevió a debatir, ¿no? El tema de los jueces de la Corte Ujú. es un tema que Lo hablamos, perdón, Miguel, vos estabas eh, seguramente en sesión en Buenos Aires, lo hablamos con el diputado Chivana, el tema, y tuvo una bueno, postura muy clarita. no, Lo sí mismo es, dijo Roque Herrera, que es asesor, ¿no? bueno, y es así, y mi Messi con los problemas del norte, porque el norte puede ser el salvavidas de la provincia entera de Salta, y hoy es la zona más pobre, y él tiene posturas claras, está trabajando mucho, tenemos excelentes cuadros políticos, esa es la verdad, y digo, tenemos excelentes administradores de las leyes que Salta necesita, Ujú. para no ponerles un término politiquero, y es muy bien. Ujú. Y está muy bien. La Cámara de Diputados tiene una resonancia muy buena y yo creo que es la fotografía perfecta de lo que le está ocurriendo a Salta. Luego tener una Ujú. fuerza nítida como la nuestra, que cuando hay un problema de institucionalidad como este salimos con los tapones de punta. A mí quizás yo no comparto que sea que se personalice mucho en alguien en la corte, pero creo que en el fondo el reclamo es justo, este, creo que es muy justo
y que compartimos también que los jueces tienen que ser inamovibles, pero el mecanismo por el cual le vamos a dar la inamovilidad es, creo que hay que ser claros en Eso es eso. lo que hay que analizarlo, Sí, ¿no? tal cual. Y por otro lado, también vemos en la Cámara cómo se desgajan bloques que parecían consolidados, ¿no? Y eso es cuando ahora se rompió el bloque, eh, este interbloque de Cambiemos, que había, muchos se fueron. Bueno, eso tiene que Ujú, ver con lo que yo te decía, Daniel, que hay que construir afinidad, ujú, ¿no? Que hay que construir afinidad, hay que sentido de pertenencia. ujú. Lo nombraste a los diputados Mimesi y Chiván, pero no me dijiste nada de Vázquez. Y él está apoyando también, ¿Está es en el bloque? está en el bloque y entiendo que ha apoyado todos los proyectos o la mayoría, mejor dicho, que el radicalismo ha presentado. Hoy somos un bloque Ujú, abroquelado, ujú. para ser redundante en el Sí, sí, término, sí. ¿no? Vázquez tenía una postura muy crítica hacia el gobierno, Sí, sí. Por eso te esa era su, pregunto, su, porque su sí gran se sabe la disidencia, posición de él, ¿no? y bueno, pero hoy creo que está percibiendo otras cosas también del gobierno, ¿no? Lo que muchos perciben de que está bien, a mí me encantaría ser un romántico y de que haya la suerte de superclásico que había en 1983 de Claro. un Boca River que eran los radicales y peronistas. Esa sociedad no existe. Pero bueno, yo creo que en el camino también nos acomodamos en eso y creo que hoy estoy en condición de decirte que están los tres diputados compenetrados en lo mismo, ¿no? Ahora, me quedan muy poquito tiempo, pero quiero preguntarte esto porque vos venís del interior, venís de un departamento importante como de Cafayate, en el Valle Calchaquí, fuiste senador por tu departamento, luego estás ahora como diputado nacional. Ahora, el radicalismo en el interior de la provincia de Salta, Miguel, vos que andás permanentemente dando vueltas, ¿cómo está? Muy bien. De hecho, mi Messi, Expectativas, digamos, electorales a 2019. vamos a crecer muchísimo. En Orán estamos creciendo muchísimo. En San Martín ni hablar. En Metán también. Rosario de la Frontera lo mismo. En Güemes yo percibo que va a haber muchas novedades. Incluso acá en la capital, ¿no? Ujú, Acá en la capital creo que nos va a ir mucho mejor de lo que nos fue ahora y de lo que me fue a mí en términos personales cuando me tocó disputar la candidatura a diputado nacional, porque acá me fue muy bien, mejor que en todos los lugares, ¿no? ujú. Entonces, digo, son indicios de que estamos adquiriendo una conexión con la gente, o la gente está percibiendo que estamos trabajando bien, ¿no? En agosto hay que renovar las autoridades provinciales del radicalismo. ¿Vas a ir por tu reelección, Miguel? No, yo ¿Vas a no ir por un puedo, nuevo no, periodo? no, no, a mí eso, estoy impedido, a mí me encantaría. O sea, lo impide, contale a la audiencia, ¿qué Sí, te lo impide? nuestro reglamento, para así decirlo. La Sí, carta sí, sí, orgánica del nuestro partido. reglamento impide que seamos más de dos veces. Ujú, Medio injusto, medio justo, porque digo, hay que dar muestras de alternancia. Nosotros tenemos mandatos muy cortitos. Lo que dura un no mandato, habría que modificar la sí, carta. es posible. Lo que hice en dos mandatos, en otros partidos duran un solo mandato. Yo tengo un mandato de 2 años, los otros partidos son 4 años. Tengo un Ujú, mandato muy corto, esa es la ujú, realidad. Pero también creo que le va a ser bien porque cuando yo llegué tuve que había gente que no entendía o que no compartía hacia dónde teníamos que ir y quedó quizás marginada, enojada. Y la verdad que yo hago una autocrítica y no supe cómo contenerlo. Yo me dediqué a trabajar y ir para adelante a toda velocidad porque ujú, no tenía margen de otra cosa. Entonces por ahí que otro presida el partido va a implicar que no se hereden todas estas cosas, ¿no? Que se abra un ujú. nuevo tiempo. No me jubilo porque, digamos, yo eh, seguramente ocupar otro lugar o otras candidaturas, pero la verdad es que Daniel es que creo que le va a hacer bien que venga otra gente, ¿no? ¿Tenés tu candidato o no? No, 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 en eso somos tan complicados que mira, no hay, pero sí, pero Daniel, yo confío en que, yo te decía, ya no somos testimoniales, Ujú, quien venga va a tener que mostrar pergaminos de que puede, ¿no? ujú. La última y cortita, mira, un minuto tengo. ¿Cómo está el tema de la casa de la Unión Cívica Radical? Con el tema de este juicio, que lo rematan, que ya hay compradores, que si hay nombres. La verdad que no hay compradores todavía. Nosotros siempre
nos planteamos la posibilidad de modernizar y de mudarnos o de vender en parte, porque la verdad que el inmueble es enorme. Sí, sí. Yo estuve en Mendoza, donde de 1983 hasta la fecha, el radicalismo en la capital no ha perdido nunca una elección. Tiene la casa un cuarto de lo que tenemos nosotros acá. Entonces digo, algo hay que hacer, pero no, yo veo muy difícil que, que lleguemos al remate de nuestra casa. No va a ocurrir eso. Estamos trabajando para que eso no ocurra. Toco madera, que espero que no ocurra ninguna sorpresa en el medio, pero yo sé de los avatares que tuvimos, de lo que pasó en la justicia. Yo creo que con un poquito de viento de cola lo solucionamos, mira, en un mes esto. Ojalá así sea, realmente. Muchas gracias, Daniel. Doctor Miguel Nani, un placer como Muchas gracias. siempre. Gracias, Miguelito, como siempre.